Uno, dos, tres. Mi nombre es Mario Angulo San Clemente, soy de Buenaventura, soy integrante del proceso de Comunidades Negras y esta vez desde la sede del PCN en Buenaventura le voy a presentar mi segundo libro. Este libro titula La educación para el siglo XXI contextualizada y sin fronteras. Este libro versa en el marco del proceso de enseñanza-aprendizajes. Se plantea que todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener tres premisas. Una primera tiene que ver con la comprensión, en este caso, de la importancia de los recursos naturales y del ambiente, la comprensión de la diversidad en el planeta y la comprensión de la paz a escala planetaria. Este libro también se plantea 7 temas transversales que debe contemplar un proceso de enseñanza-aprendizajes. Voy a explicar uno de ellos. Uno de ellos tiene que ver con la comprensión de la diversidad, ya que nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros países son cosmopolitas, no solamente en términos individual, sino en términos de diferentes tipos de construcciones sociales. Por eso es concitable comprender las diferentes culturas y desde ahí accionar en beneficio de las mismas y del beneficio común, ¿sí? Eso es lo que se viene a llamar como la interculturalidad objetiva, ¿sí? Otro elemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es que todo facilitador, todo maestro, todo docente, todo tutor, de acuerdo al rol que le toque ejercer, debe ubicar el contexto de su población objetiva, porque de lo contrario puede pensar que está transmitiendo conocimiento a todo su universo y en la práctica lo está haciendo para un sector. Es decir, si estamos en un salón de clase, podemos tener estudiantes de las diferentes regiones del país y entonces para que los ejemplos y las ilustraciones le lleguen a todos, tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿sí? Es lo que dice el filósofo Edgar Morin, como que todo se debe analizar en su contexto para que sea objetivo, ¿sí? Otro elemento fundamental que se plantea este libro es el tema de la didáctica. En los programas académicos, por lo generalmente se ponen contenidos básicos. Toda persona que se vaya a volver experta en un tema debe profundizar en ello por fuera del sistema educativo. En este caso, debe concitar o apropiarse más bien del método educativo no formal, que son participar en los diplomados, participar en cursos, o los métodos educativos informal, que son leer los libros, por decir algo, cualquier tipo de textos, videos, hablar con personas que sepan del tema, ¿cierto? Es decir, todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe generar en las personas esa autodidáctica de formarse por sus propios medios. Otro elemento fundamental que se plantea en este libro es que hace mucha crítica al sistema de evaluación que existe en nuestras instituciones educativas, más que todo en las superiores, ¿cierto? En donde se evalúa lo mismo que se enseña. Un ejemplo, si estamos en una clase de democracia, por hecho, para el caso de Colombia, la democracia se define como un sistema político en el cual la decisión es amplia y compartida por todos los ciudadanos, ¿cierto? Si eso se le enseña a unos estudiantes, no se puede evaluar preguntándole qué es la democracia, porque eso es lo que ya se enseñó. Y una persona que esté facilitando una clase debe tener en cuenta, ¿cierto?, que en el desarrollo de la misma debe cerciorarse de que todos tengan conocimiento del tema, ¿sí? Entonces, una posible evaluación sería cómo usted vive la democracia en su entorno familiar, cómo vive la democracia en su trabajo, cómo se vive la democracia en su ciudad, cómo se vive la democracia en su país. Es decir, a partir de un conocimiento obtenido, cómo yo aprendo a leer la realidad, ¿sí? Eso me permite ser más creativo, ser más innovador, que es lo que necesita en este caso la sociedad, ¿sí? También se plantea sobre el trío de la excelencia que yo le llamo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es ese trío de la excelencia? Estamos hablando del ensayo, estamos hablando del mapa mental y estamos hablando del trabajo en equipo. ¿Por qué
el ensayo entra en el trigo de la excelencia, porque el ensayo, a partir de unos textos que a mí me dan, donde hay varios autores, yo construyo mi propio texto en donde yo comparto o no, en este caso, los planteamientos de los autores, ¿sí? Y construyo mi propio documento. Eso me va a generar una mirada crítica de todo texto que yo vaya a revisar en adelante. Entonces, es decir, eso va a estimular en este caso la creatividad. Por eso entra en el marco de la excelencia. ¿Por qué el mapa mental entra en el marco de la excelencia? Y eso me estimula la mirada sistémica, incluso lo holístico, que se llama así. En tanto que de diferentes partes que se interrelacionan, ¿sí? Que forman esa anatomía, ¿sí? Yo voy a valorar en este caso el todo. Y cómo entiendo, a partir de la comprensión de las diferentes partes, que la suma de ellas, que es el todo, es mucho más, ¿sí? Eso me va a estimular el pensamiento colectivo, a comprender en este caso el funcionamiento de la sociedad que tanto necesitamos en la era del siglo XXI, ¿sí? Y en ese trigo de la excelencia también entra el trabajo en equipo, porque el ser humano por naturaleza no piensa igual, no reacciona igual ante un mismo hecho. Por lo tanto, el trabajo en equipo me va a permitir aprender a construir desde la diferencia, ¿sí? Y eso es lo que necesita en este caso la sociedad. Y otro elemento fundamental es que ejemplifica más bien un método para diseñar asignaturas en la era del siglo XXI, en donde se articula, en este caso, el proceso evaluativo, ¿sí? Entonces, en resumen, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la era del siglo XXI me debe contemplar unas premisas, pensar de manera planetaria, ¿sí? Me debe fortalecer, en este caso, los métodos de quererme formar por mis propios medios, ¿sí? Debe contribuir, en este caso, a generar pensamientos críticos en las personas que estimulen, en este caso, la creatividad, la innovación, etcétera, etcétera, y pueda colectivizar, en este caso, pensamiento y pensarse en una paz mundial, ¿sí? Igual este libro se consigue en Amazon. Se puede consultar en internet también con el nombre del libro, con mi nombre, lo pueden conseguir. Y una vez lo tengan, van a tener un tesoro en la casa, ¿sí? Gracias. Nos llamo